Vamos a la primera entrevista en directo. La Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay está apoyando el referéndum y por consiguiente están sumándose a la campaña por el sí a la derogación de los 135 artículos de la LUC. La asociación afirma que existió un abuso del procedimiento de la ley de urgencia que no está previsto ni pensado en la Constitución por la multiplicidad de temáticas que incluye esta norma. Por otro lado, consideran los asistentes sociales agremiados que las urgencias de las familias más vulnerables, la de los niños, la de los adolescentes, de los adultos mayores, de los sectores que requieren mejora en la situación en la forma inmediata, no es el procedimiento más adecuado y correcto. Tampoco prioriza las urgencias de la población que viven de su trabajo en un contexto de crisis económica y sanitaria. Estamos en contacto con la asistente social Laura Chapitel, una de las integrantes y vocera a nivel departamental de la Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay, a la que le pedimos más detalles sobre los motivos por los cuales han generado un comunicado que está circulando en toda la prensa del país. ¿Por qué los trabajadores sociales están apoyando el sí a la derogación de los 135 artículos de la ley de urgente consideración? Buenas tardes, Laura. Buenas tardes, Margarita y la audiencia, y te agradecemos muchísimo esta oportunidad, porque la comisión directiva de la asociación nuestra a nivel nacional le ha parecido pertinente también hacer estos comunicados de prensa aclaratorios de por qué un gremio profesional apoya y toma partido, ¿no?, en una campaña, en un referéndum, también respetando la total libertad de cada profesional de estar o no de acuerdo con la postura de ADASU en este 2022. O sea, me pareció muy bien cuando tú encuadrabas la entrevista diciendo que somos los asistentes sociales agremiados los que estamos apoyando esta pronunciación a favor del sí, o sea, de la derogación de los 135 artículos de la ley de urgente consideración, lo que no involucra a todos los trabajadores sociales. Y eso a nivel del medio local es importante aclarar, ¿no? Que yo no soy representante de ningún colectivo local, sino que yo soy una vieja integrante de la Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay desde el año 1984. Laura, todo esto se gestó, o sea, el juntar las firmas y llegar a esta cantidad de firmas para una convocatoria popular como es el referéndum, que está amparada por la Constitución, tuvo su origen en sindicatos y en gremios, y después el Frente Amplio se sumó. Pero dentro de estos gremios y sindicatos, ¿ADASU estuvo en ese origen? Exacto, y eso es importante, porque no es que ADASU se suma ahora tomando un partido, viendo cómo viene la cosa, no es por eso. Les diré incluso que el 19 de junio del año 2020, ADASU había solicitado varias veces ser recibida en el Parlamento para plantear la preocupación como profesionales, los profesionales más natos de las políticas sociales, ¿no? Porque después las políticas sociales no son propiedad de ninguna profesión, pero si vamos a hablar de profesión involucrada en la ejecución y la implementación de políticas sociales, bueno, debemos hablar del trabajo social. Somos egresados de la Facultad de Ciencias Sociales y nuestro métier es gestionar e incidir en la medida que podemos en las políticas sociales. Entonces, ADASU estuvo haciendo muchas gestiones para poder ser recibido cuando estaba antes de la aprobación parlamentaria, estuvo haciendo muchas gestiones para ser recibida, y el 19 de junio del año 2020 fue recibido durante 15 minutos para poder plantear como profesión universitaria, donde nuestra formación académica tiene que ver con la gestión de las políticas sociales, y entonces ADASU quería hacer algunos planteos. No pudo en esos 15 minutos, obviamente, plantear la preocupación del colectivo profesional, así como, yo digo, ¿no, Margarita? Así como me ha parecido muy exacto, bueno, tu papá era médico, de que para todo el tema de la pandemia se requirió a un sector profesional para asesorar, ¿no? Lo que fue el GACH, todo lo demás. Bueno, a nivel de lo social, nosotros nos considerábamos como profesionales que podíamos aportar porque tenemos una formación académica que tiene que ver con la gestión de las políticas sociales. Pero el gobierno no tiene a sus asesores.
dentro de las políticas sociales? ¿Tendría Bueno, que haber convocado al sindicato, al gremio? claro, debe tener, pero digo, pensando en Porque el tienen la misma ministro de Desarrollo formación. Social es un abogado, ¿no? Es un abogado. Entonces, nosotros como gremio considerábamos que teníamos algo para decir desde la mejor buena voluntad, para incidir como hasta preventivamente antes de que se aprobara la ley, Ujú. para advertir al Parlamento sobre en algunas cuestiones que la profesión, que maneja la profesión, ADASU particularmente, además integra todas las asociaciones internacionales, la FITS, la Federación Internacional de Trabajo Social, y donde hay normativa que trasciende el país, ¿no? Y el Uruguay ha ido aprobando algunas convenciones, como la Convención Internacional de Derechos del Niño, aprobada en el año 89, Ujú. en el 90 el Uruguay la ratifica, y recién la toma en el 2004 cuando deroga el Código del Niño del año 1934 y aprueba el nuevo código que se basa en la Convención Nacional de los Derechos, Internacional de la Convención de los Derechos del Niño y del Adolescente. Entonces, capaz que para ir agregando, nosotros tenemos una ley bastante nueva, que es la ley 19.778, que regula la profesión del trabajo social, y nos ha parecido importante encuadrar de por qué, porque no hay gente que dirá, ¿qué tienen que ver los asistentes sociales? Bueno, nuestra profesión tiene que ver con esto. El artículo 3 de la ley que regula la profesión de trabajo social define a la profesión que es un profesional que promueve la dignidad, el desarrollo humano, la participación, el acceso real a derechos y bienes sociales, materiales y culturales. Entonces, todas las acciones que se vengan desarrollando en el país o que se regulen de alguna manera, sin duda que los trabajadores sociales nos sentimos involucrados porque hace parte, como decíamos recién, como las políticas de salud, van a ser de incidencia directa en el ejercicio profesional de los profesionales de la salud, médicos, nurses, licenciados en enfermería, auxiliares de enfermería. Ahora, Entonces nosotros hoy por hoy, los... ¿cuál es uno de los temas que más preocupa a DASU, que está relacionado con la ley de urgente consideración, y si dentro de la ley de urgente consideración hay algo que pueda afectar el trabajo de los asistentes sociales o en su conjunto a los adolescentes, al artículo que habla de Sí, adopción, a la seguridad, a los menores exacto. infractores? Exacto. O sea, para terminar con esta introducción, nosotros consideramos que esta ley es una ley que reduce derechos, y no solo reduce derechos, sino que lo que más nos preocupa es que reduce la acción del Estado, que es el que debe intervenir en un país en la atención a la desigualdad. Entonces, al reducir la acción del Estado, y en esto ya voy a ir directamente a uno de los artículos a uno de los 135 artículos, no es toda la ley, ¿no? Ujú. A uno de los 135 artículos, que la verdad que yo con el asesoramiento de ADASU me he dado cuenta, porque no estaba de acuerdo con algunas cosas, pero uno dirá, ¿qué tiene que ver la regla fiscal con el trabajo social? Bueno, la regla fiscal que se modifica en la ley de urgente consideración en uno de estos artículos, establece y limita el gasto público. Al limitar el gasto público tuvo directa relación, yo creo que acá en Rivera la gente sabrá, que se terminaron los OCAT, por ejemplo. Los OCAT, los servicios de orientación, consulta y articulación territorial, que en toda la ciudad de Rivera había hace muchos años, y donde había un equipo técnico que era el brazo libre en el territorio. Bueno, así como muchas otras instancias y dispositivos de protección social llegando a la población más vulnerable. La regla fiscal disminuye y limita el gasto público que se limita principalmente es en cuanto a prestaciones de desarrollo y promoción social. Las políticas sociales no se deben basar en un siglo XXI solamente en la prestación de asistencia, o sea, no debe ser solamente entregas de canastas y de alimentos. El preservar el desarrollo humano, como es nuestra función dentro de un país, es también pensar en posibilidades de desarrollo de las propias personas como protagonistas de sus vidas. Entonces, nosotros seguimos como asistentes sociales como bregando por una perspectiva no asistencialista solamente. Sin duda que es necesario en momentos de crisis. Nadie niega ni nadie está en desacuerdo con eso.
pero encontramos que hay una reducción donde empieza a sentirse como muy poco la presencia del Estado para poder incidir en el desarrollo humano. Entonces, la disminución de los mecanismos de protección social es un tema que a la asociación nuestra nos preocupa. ¿No se lo En el tema considera de vivienda, no, desde el Poder Ejecutivo o no, o del el actual gobierno? ¿No se la consideraba a esta área como parte del desorden en la casa, del despilfarro, y ahora con estas reducciones quieren acomodar mejor los mecanismos? ¿No sería uno de los argumentos? Son como perspectivas y énfasis en las gestiones de gobierno, ¿no? Y yo creo que las gestiones de gobierno, de las políticas partidarias, a veces desconocen, si no se asesoran con técnicos, con acumulados académicos, con la propia Facultad de Ciencias Sociales, si no quieren asesorarse con un gremio, ¿no? Porque hay toda una mirada también sobre los gremios. Entonces, si no quieren asesorarse con un gremio, van a la Facultad de Ciencias Sociales, donde hay un acumulado, gente muy académica. Hoy hay, Margarita, doctores en trabajo social, que yo no soy, o sea, gente que ha asumido y a partir de nuestra licenciatura se ha formado en otros países, porque acá estamos hablando de miradas de desarrollo a nivel mundial. No estamos mirando solamente lo que pasa en el Uruguay o en Rivera, ¿no? Son miradas de lo que los gobiernos tienen como función. Un gobierno no hace gerencia, un gobierno hace política, y la política tiene que ver con uno de los roles fundamentales que para nosotros tiene, es justamente abatir la desigualdad social. Y cuando en momentos de crisis los sectores más vulnerables son los más afectados, bueno, ahí tiene que estar la presencia del Estado, con una mirada, acá voy a aplicar a Galeano, ¿no? Con una mirada en el microscopio, o sea, hoy lo que se necesita, que es comida, pero una mirada en el telescopio para poder mirar más allá y seguir avanzando. Se nos va terminando el tiempo, pero ¿no? pido un poco más Sí, de dos o tres síntesis, por temitas favor. que brevemente te Sí. quiero plantear a ti y a la audiencia, ¿no? En vivienda, ADASU lo que cuestiona es la reducción del plazo de desalojo. No tanto vamos por el tema, bueno, si es alquiler con garantía o no, bueno, eso ya son otros resortes, pero sí, nosotros somos los que después tenemos que administrar cuando una mujer con hijos va a tener que, queda desocupada, no pudo pagar el alquiler y en pocos días tendrá que salir a buscar dónde va a vivir. ¿Ese tiempo es de pocos días? Porque aquí la senadora Aciaín decía que no, que los tiempos de la justicia son más lentos y que ese trámite de desalojo demoraría como 6 meses, no 3 días. Bueno, no, la ley prevé que para el mal pagador hay un plazo de 6 días, para el buen pagador de 30 días, ¿no? Entonces son días, no son meses. Después si un juez se sensibiliza y extiende, bueno, pero hay que vivirlo, hay que transitar eso, ¿no? La ley no lo prevé así, hay que salir a buscar buenas voluntades. Lo de la adolescencia, de los adolescentes privados de libertad, a nosotros lo que nos preocupa es la exacerbación de las penas. Entonces también acá hay una mirada política. Uno dice, un adolescente entre 14 y 18 años no tiene arreglo. Entonces, el carácter punitivo que tiene la ley de urgente consideración desvaloriza absolutamente las acciones socioeducativas que todavía, por suerte, somos muchos uruguayos que seguimos creyendo que un adolescente entre 14 y 18 años, no solo los asistentes sociales, los neurólogos saben que hay una ventana neurológica entre los 14 y 18 años que con buenas acciones socioeducativas se puede modificar en algo el daño que a veces ya vienen y ya tienen, pero se puede modificar neurológicamente con nuevas sinapsis. O sea, no son solamente lo social, la ciencia más dura, la neurología también lo aprueba. Bueno, a nosotros nos preocupa porque hay una exacerbación en la mirada de lo punitivo. Y por último, lo que te quería decir, tú lo trajiste recién también, el tema sin duda de las adopciones, que habría que acortar un poco el plazo. Yo soy una de las que estoy de acuerdo que habría que acortar el plazo, pero no puede desconocerse el acompañamiento de un equipo técnico y transferir la mayor capacidad de decisión, o casi la única, a un juez que es abogado. Entonces, ¿cómo es de que el Estado, a través del INAU, porque nosotros estamos bregando justamente a través del INAU, no pierda esa fuerte incidencia tanto en el proceso de adopción como en el registro de familias? Ahora, eso también está porque hay una acción decisiva del Poder Judicial
donde en detrimento de la acción técnica. Hoy por hoy se ve este detrimento porque la ley de urgente consideración está vigente. Ya hace un buen tiempo que está vigente. Y los que defienden la totalidad de la ley de urgente consideración muestran o ven con buenos ojos los resultados en el acortar de plazos para las adopciones. Y la mirada es sensible, porque yo lo he escuchado a Pablo Abdala que dice, la mirada que plantea el presidente Linau es, se acortaron los plazos y los niños ya no están en las institucionalidades, ¿no? Y no están esperando un año, 2 o se está cortando la comunicación. Y las familias también. Sí. Bueno, pero no puede que por los tiempos estamos perdiendo señal, Laura. Lamentablemente estamos perdiendo señal. Si nos da el tiempo, lamentablemente estamos perdiendo señal y estamos terminando el tiempo. Tenemos que cumplir con los compromisos. Perfecto. Pero creo que abordamos algunos temas y si nos da el tiempo en próximas entrevistas trataremos los otros puntos. Muchísimas gracias por esta comunicación, Laura, muy amable. Estuvimos dialogando en directo con la asistente social Laura Chapitel, vocera de la Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay a nivel departamental. Pausa y volvemos enseguida con otra nota en directo.